Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 3. Las piedras del camino. Hola, somos Diana y Sonia, las Soul Sisters, y en este nuevo episodio comenzaremos con la pregunta que os planteamos en el capítulo anterior. ¿Qué crees que te impide avanzar? Bueno, desde nuestra experiencia os planteamos esta pregunta porque a medida que hemos ido avanzando en nuestro proceso personal, espiritual, en este camino del crecimiento, nos hemos dado cuenta que había cosas que nos lastraban. Era como que llegabas a un punto en el que, como si hubiese un muro y dices, uno, no sé hacia dónde tirar y dos, noto que hay algo que me impide realmente avanzar. Son como esas piedras que todos acumulamos en la mochila y el problema que tenemos es que, uno, muchas veces no sabemos que las tenemos y dos, aunque sepamos que las tenemos, no sabemos identificarlas ni ponerlas nombre, ni qué es lo que nos están al final impidiendo en el camino. Entonces, en este episodio lo que queremos es, bueno, pues hacer un recorrido de cuáles, o al menos daros unas pistas de cuáles pueden ser esas piedras desde lo más externo hasta lo más interno. Sí, empezando un poco, pues por el mundo. Lo primero que nos encontramos es el mundo en general. ¿Cómo? Pues a nosotros nos puede afectar en esas crisis existenciales que podemos llegar a tener en diferentes momentos de nuestra vida. Si recordáis, en el episodio 1 os explicábamos cómo empezó todo para nosotras y cómo tuvimos esas grandes crisis que fueron las que nos hicieron preguntarnos cosas como ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y eso que os hablábamos del libro también, ¿cuál es mi ikigai? ¿Qué motivo tengo para levantarme cada mañana? Entonces puede haber momentos en los que tengamos esas, no sé, esas dudas de decir... Sí, son las típicas preguntas que de alguna forma todos nos hemos hecho en algún momento de dónde vengo, a dónde voy, quiénes somos, qué hacemos en este mundo aquí flotante, ¿estamos solos o no? Sí, un poco pues lo que se estudiaba, lo que estudiamos en filosofía, que diferentes autores en diferentes momentos de la historia se han preguntado, o sea, esto es como una pregunta que ha sido recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, el qué hacemos aquí, cuál es el motivo de nuestra existencia, y eso llevado a lo individual y a decir qué pinto yo aquí, qué he venido a hacer y todas estas cosas. Y sobre todo, el problema de todas estas preguntas es cuando nos llegan a afectar y suponen un parón en nuestra vida. Entonces son en el momento en el que tenemos que empezar a responderlas para que, bueno, pues dejen de alguna forma de ser ese lastre para que avancemos en nuestro camino. Sí, entonces un poco, pues el consejo que nosotras daríamos para las crisis existenciales sería ese de buscar esa misión y eso que te apasiona y esa pieza del puzzle que eres, el intentar decir, vale, ¿y yo dónde encajo? ¿Qué es lo que he venido a hacer? Una vez sabemos un poco cuál es nuestra misión o cuál es la pieza en el mundo, el siguiente escalón que nosotras hemos identificado sería la sociedad. La sociedad, ¿cómo se puede referenciar en estas piedras? Bueno, pues por una parte están las etiquetas y por otra parte están las creencias limitantes. Sí. Las etiquetas son todas aquellas, sean adjetivos, sean calificativos, sean, bueno, pues diferentes palabras que de alguna forma asociamos con nosotros mismos, ya sea porque nosotros mismos nos los hemos asignado o porque alguien o la sociedad de alguna forma nos los ha asignado. Esto, uno de los problemas o una de las claves incluso puede ser cómo me hablo a mí mismo. ¿Qué es lo que, pues lo que decimos? Soy un desastre, soy desordenado, soy responsable, soy divertido, soy... Entendiendo que al final todos somos todo, pero la pregunta que nosotros os haríamos es, ¿cómo te defines? O en mi caso sería, ¿cómo me defino? Son esas etiquetas que tenemos que identificar para después empezar a desmontarlas.
Sí, porque, a ver, en este sentido, es verdad que nosotras, y también lo contamos un poco por encima, ¿no? Nosotras teníamos como etiquetas muy definidas de, pues tú eres la seria, la responsable, tú eres la divertida y la desastre, tú eres esto, tú eres lo otro. Y es como que, Incluso la etiqueta de hermano mayor y hermano pequeño es una sí, etiqueta en sí, porque además tiene un peso cada una de sí, porque ellas. es como, tienes que cuidar de tu hermanito, es lo que se le suele decir a los hermanos mayores, en plan, tú tienes que cuidar de tus hermanitos, y es como, bueno, ya ahí es una etiqueta y un peso que indirectamente e inconscientemente luego te van a afectar a lo largo de la vida, sin Que darte eso es lo cuenta. importante de este episodio que queremos transmitir. La cuestión no es que tengamos o no etiquetas, porque etiquetas tenemos Sí, todos obviamente. tenemos roles dentro de la sociedad, pero lo importante es identificarlas y ver hasta qué punto me definen y me afectan en mi día a día. Eso es. Sí, y porque al final, todos las necesitamos de alguna manera para movernos, ¿no? Y son necesarias. Entonces, no estamos diciendo que las etiquetas sean buenas o malas, no, son algo que son, simplemente están ahí, pero lo que tenemos que ver es si las que me asigno o las que me asignan realmente van con quien yo soy En cada en momento. cada momento, porque van cambiando. Esto es como todo, igual que todos cambiamos a lo largo de la vida, nuestras etiquetas van a ir cambiando con nosotros, por supuesto. Luego también tenemos, como hemos dicho, primero por un lado teníamos etiquetas y por otro creencias limitantes. Y esas creencias limitantes es un poco ese también cómo me defino en cuanto a no soy suficiente, nadie me quiere, todo lo hago mal. Y estos son cosas que tenemos en nuestro inconsciente y que normalmente se suelen, digamos, aprender de pequeños, ¿no? Y O se... incluso mensajes que tenemos en el inconsciente colectivo. Sí, O sea, son exacto. cosas que, o sea, son mensajes que de alguna forma se han ido transmitiendo de generación en generación a lo Sí. largo de los siglos y que hemos llegado aquí. ¿Por qué me creo que no soy suficiente o por qué no me creo merecedor de ganar 1 millón de euros o cosas Sí, de estas? Y tú dices, bueno, pues porque son creencias que se han creído a lo largo de toda la historia y hemos llegado aquí y hemos nacido con ellas. sí, o sea, que de alguna manera venimos como muy condicionados, ¿no? Por esa parte social, lógicamente, pues hemos nacido en un momento y estas etiquetas son algo que pasan sin darnos cuenta. Entonces, queremos poner un ejemplo como muy representativo de esto, ¿no? Que es lo que se suele decir de cuando un niño hace un dibujo. Tú eres pequeño, haces un dibujo con toda la ilusión bueno, puede ser más concreto o más abstracto. Generalmente los niños suelen ser abstractos, ¿no? Porque ellos tienen un concepto diferente hasta que nosotros tendemos a moldearlo eso, ellos son más libres de expresar lo que sienten. Entonces vienen a ti y te dan un dibujo y tú como adulto pues puedes reaccionar de diferentes maneras y puede ser que digas, ¿qué es esto? No lo entiendo, puedes hacer cualquier comentario sin maldad ninguna, o sea, tú como adulto de decir, ay, pues imagínate, has tenido un día horrible en el trabajo, estás cansado y le dices al niño, ay, pues es que no lo entiendo, vete y dibújalo mejor. Y simplemente diciéndole al niño: "Vete, dibuja lo mejor", ya el niño está recibiendo el mensaje de: "Lo he hecho mal, no es suficientemente bueno porque me dice que lo haga mejor". O sea, estamos hablando de cosas que pueden parecer tonterías, pero sin darnos cuenta, cuando repetimos esto varias veces, llega un momento que como que lo automatizamos en nuestra cabeza y luego lo vamos reproduciendo a lo largo de toda la etapa de adolescencia y cuando somos adultos también. Y luego también la influencia que tiene, por ejemplo, el lenguaje. En nuestro caso, Sí. bueno, pues venimos de familias en las que, por ejemplo, se utilizan mucho los refranes Sí. y, sin embargo, con los años nos hemos dado cuenta que no somos conscientes hasta qué punto refranes y la repetición constante de ellas pueden afectarte a creerte ciertas cosas que no son verdad del todo, ¿no? Por Mm. ejemplo, el si no lo veo, no lo creo. O sea, estamos en una sociedad en la que si no lo veo físicamente, cuando realmente, pues en el mundo energético, o sea, podemos sentir muchísimas más cosas de realmente lo que vemos con la vista. Sí, Pero bueno, de alguna forma hemos creído con esos refranes como si súper incrustados. sí, El más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues sí, bueno, pues esto se ve mucho, por ejemplo, en los concursos de la tele, ¿no? Que dicen, sí, bueno, vas a ganar 1000 o 10.000. En plan, bueno, pues mejor llevarme esto que nada. sí, O luego, por ejemplo, pues eso, frases de, pues lo tienes que ganar con el sudor de tu frente, si sí, no ha costado esfuerzo, pues es que no vale nada. Bueno, son como pequeñas cosas que de alguna forma vamos integrando y al final nos la creemos. sí. Entonces son esas creencias limitantes que inconscientemente nos van afectando y nos
llevan quizá a tomar decisiones o a movernos por la vida de una manera que no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que de repente un día decimos, anda, ¿y por qué he tomado yo esta decisión así? ¿O por qué he reaccionado de esta manera? ¿O por qué lo he hecho de este modo si realmente no lo quiero hacer así? Entonces es un poco, bueno, pues ahí tenemos un punto del que también sacar información. Luego, el siguiente punto sería o sea, como vamos de más a menos, hemos dicho mundo, sociedad y luego sería la familia. La familia que, bueno, es desde tener o no tener familia, qué tipo de familia tengo, qué tipo de relación tengo en la familia, qué rol tengo dentro de mi familia, cómo me relaciono con la gente, cómo me relaciono con cada energía. Entonces, un poco, nosotras siempre decimos que para empezar lo más sencillo es pues la gente más directa, ¿no? En nuestro caso, yo diría, pues mi hermana y mis padres, que es como más el núcleo familiar, vamos a llamarlo así. Entonces, ahí lo que tienes que ver e identificar es, pues, esas, ¿cómo lo llamamos? Como esas afinidades que tengo, el Sí, decir esto es lo esto. típico de, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy como mi padre y mi hermana es muy como mi madre, entonces al final no dejan de ser espejos, referentes, entonces lo interesante en todo esto es ver qué te define, ver de alguna forma qué es lo que copias de tus padres, qué es lo que realmente has aprendido, qué es lo que es innato, por qué con esta persona te llevas mejor que con la otra, Sí, qué es lo que te molesta incluso de tus padres o en sí. mi caso de mi hermana, ¿no? Que Y como ahí ya aplicamos la ley del espejo que os contamos y ya decir, venga, aquí tengo información, o sea, nuestra familia al final, la parte más cercana y con la que convivimos, bueno, sea familia, amigos, quien sea, lo más cercano, ese núcleo que nos rodea, son nuestros mayores espejos y nuestros mayores maestros en la vida, porque nos van a dar las claves de qué es lo que me está pasando a mí individualmente, o sea, y y de eso que, cuáles son las lecciones al final que venimos a sanar, que es exactamente, la sí, clave de todo esto. sí. Entonces, bueno, pues luego tenemos un poco también el tema, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es cuando naces en una familia de médicos o abogados, pescadores, me da igual, la profesión que sea, o sea, esto o hostelería, por ejemplo, que también suele ser, pues mira, es que mi bisabuelo abrió un bar y luego lo llevó mi abuelo y luego lo ha llevado mi padre y ahora me toca llevarlo a mí. Y entonces es como, que igual es algo que tú no quieres o que igual es algo que igual nunca te has planteado qué quiero hacer yo con mi vida, pero es como, no, en mi familia siempre se ha hecho esto y yo lo que hago es esto. Es cierto que ahora socialmente estamos rompiendo mucho más con este tipo de patrones, pero es algo que hasta hace bien poco y a día de hoy aún sigue pasando, es algo que está como muy, muy arraigado. Mm. Y que muchas veces, pues, de alguna forma, pues pensamos que es vocacional y en muchos casos lo será, pero en otros casos no somos conscientes hasta qué punto este tipo de patrones familiares de alguna forma, nos afecta. Sí. Entonces, bueno, como clave, si queréis trabajar este tipo, por ejemplo, de patrones familiares, una de las herramientas que nosotras hemos utilizado son las constelaciones familiares, Sí. que lo que nos permite es recopilar información de Mm, dónde puede venir la raíz de cualquier problema que tengamos o de mm. cualquier patrón que de alguna forma pues se nos está repitiendo. Repitiendo, exacto, eso. Y luego ya por último, el último peldaño, si seguimos yendo hacia el interior, pues Sí. serías tú mismo. Mm, Es decir, aquí lo que hablamos es, sí que es verdad que seguramente hayáis oído hablar del niño interior, porque es una de las etapas o de las fases que se utilizan en terapia y en los procesos de sanación son sí. muy comunes, pero a nosotros nos gusta hablar también de nuestros yos, es decir, mi yo de hace una semana o mi yo de Que hace un mes o de un año sí, también tiene una importancia y puede que también esté dolida o que necesite ser escuchada o que necesite, pues que de alguna forma esa atención. sí. Entonces, ¿qué es lo importante en este punto? En este punto lo que es importante entender es que todas las acciones, decisiones o acciones que yo tomo en el presente están condicionadas por cosas que a mí me han pasado en el pasado. Mm, Y aquí nosotros también hablamos mucho de eso de que el tiempo todo lo cura, pues no es del todo cierto, mm. porque a Tiene veces truco esto, ¿verdad? sí que es verdad que con el tiempo te puedes olvidar, porque al final es como que esa herida pues se va alejando en el tiempo Sí, y tú pues lo vas cubriendo. Es como
una herida que tengo y entonces yo me voy poniendo tiritas y digo, bueno, pues ya está, porque ahora como estoy en una etapa Sí, buena de mi vida o he conseguido lo que quiero, tal. Y es como que si no lo veo, pues no, no no me está ahí, duele, sí. no está ahí. ¿Cuál es el problema? Que tarde o temprano las heridas tienen que ser sanadas y Mm, tienen que ser miradas. Entonces llega un momento en el que, sin saber por qué, a ti hay unos patrones o unas circunstancias o unos hechos que se te empiezan a repetir y tú dices, ay, pues. Entonces, si miras atrás, un ejemplo muy sencillo mm, sería, imaginemos que tengo que hacer una presentación. Me dice mi jefe, sí, mañana tienes que hacer una presentación delante de 100 personas de la empresa. Y entonces a ti de repente te da un ataque de ansiedad sí, y entonces entras en pánico y dices, no entiendo, o sea, no entiendo qué es lo que me pasa cada vez que tengo que hacer una presentación. sí. Y entonces vas a terapia y le dices al terapeuta, mira, me pasa esto, no Mm, entiendo qué pasa. Entonces empiezas a, digamos, a analizar qué es lo que ha pasado en tu vida que tenga que ver con esto y de repente dices, Eureka, mm, cuando yo tenía 8 años, pues tuve que hacer una obra de teatro en el colegio, sí. delante de todo el colegio y resulta que me quedé en blanco y todos los niños se rieron de mí. Mm, Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú has analizado y que has almacenado en tu inconsciente muchas veces? Bueno, pues si yo hago esto y no lo sé hacer bien, pues al final todo el mundo se va a reír de mí. sí, Conclusión, para evitar eso, pues dices, no pues lo no hago hago. ninguna presentación. Eso es. Entonces, la mente al final funciona así de sencillo. Es decir, Sí, todas las cosas que a mí me han hecho daño en algún momento de mi vida, las voy a evitar sí, de la manera que sea. Entonces, tú llega un sí. momento que tienes que tomar decisiones, tienes que hacer cosas en tu vida y entonces es como que vas a ir sorteando obstáculos, no sabiendo muy bien por qué lo Mm, haces y de alguna forma lo que estás evitando son circunstancias, personas, sí. lugares para volver a vivir lo que ya habías vivido antes. Sí, hasta que llega un momento en que la vida te lo presenta y te dice, ya Es está, momento. es momento de sanar esto. Entonces, por eso decimos esa importancia de los yos y de ver un poco esas cosas que nos han pasado, ya sea cuando fuéramos más pequeños o ya sea hace 3 años, 5, o sea, puede ser cualquier cosa la que nos condicione. Entonces, algo que a nosotras nos ha ayudado mucho durante este proceso de sanación de nuestras yos ha sido la meditación. Claro, luego es lo que decimos siempre, cada persona tiene que encontrar qué es lo que la ayuda. En nuestro caso, hemos meditado muchas veces para sanar a cada una de nuestras yos, diciendo, a ver, ahora me pasa esto, identificando en cosas que la vida nos iba trayendo y diciendo, vale, pues me está pasando esto, voy a ver qué pasa. Y resulta que, ay, es que tenía 16 años y me pasó no sé qué, y tenía 21 y me pasó no sé cuánto, y tenía 5 y me pasó no sé cómo. Entonces es muy curioso y muy mágico este proceso y os invitamos de verdad a que lo exploréis porque os puede traer cosas maravillosas. Bueno, entonces en resumen, lo que tenemos que hacer un poco es identificar todas esas cosas que nos han ido afectando a lo largo de la vida para ir quitándonos capitas y darnos cuenta de quiénes somos realmente hoy en día. Entonces, nuestra recomendación es eso, es mirar un poco y fijaros en estos 4 aspectos que os hemos dicho. ¿Qué me afecta del mundo? ¿Qué me afecta socialmente? ¿Qué me afecta dentro de la familia y luego de las cosas que me han pasado a mí en mi vida? Y ahora sí, damos paso al libro recomendado, que tiene que ver además con todo esto. Sí, El libro es El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Y entonces es un libro en el que hay un caballero que tiene una armadura que utiliza para el combate. Sin embargo, se ve tan bien con esa armadura que llega un momento que no se la quita de puesta. Entonces, lo que le ocurre a esa armadura es que de la falta de movimiento se oxida, llegando un momento en el que no se la puede quitar. Entonces el libro lo que hace es un recorrido por los diferentes procesos personales que tiene que vivir el caballero para quitarse las diferentes partes de la armadura hasta redescubrir de alguna forma quién es él en esencia y qué es lo que hay debajo de esa armadura. Al final es un poco lo que nos pasa a todos, es ir quitándote esas capas que nos vamos creando, pues lo que decíamos, si algo me hace daño, pues me pongo esta capa, pues que ahora si soy extrovertido de esta manera, pues ahora voy a ser introvertido, pues ahora no me voy a abrir a la gente, pues ahora me voy a encerrar en mi mundo. Entonces son sí, como capas y esas armaduras que nos vamos creando
poquito a poco a lo largo de los años Sí, y que llega un momento que no nos sabemos quitar, porque llega un momento que nos hemos creído tantísimo el personaje que nos hemos formado. creado, sí, Entonces la clave de todo esto está en ir quitando capas poco a poco. para realmente redescubrir de nuevo quiénes somos. Sí, el libro tiene una frase que os la vamos a leer porque es muy bonita, que dice: ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. Exacto. Entonces es un poco pues ese viaje, ¿no? Hasta llegar realmente a ver quiénes somos. Y ya para finalizar, pues vamos con la cubipregunta de este episodio. ¿Qué significa para ti la expresión ser parte del todo? Y ahora sí, nos despedimos esperando volver a tenerte al otro lado en la siguiente parada de este gran viaje que estamos haciendo, que ya vamos avanzando poquito a poco. Así que Y recuerda, no hay mejor viaje que viajar a tu interior.